los conflictos palestinos no son nuevos para nadie. Se remontan a miles de años atrás desde la época de Abraham, quien es el padre de todos los fieles, y quien fue el que engendró a Isaac e Ismael. Isaac, a su vez, fue el padre de Jacob, también llamado Israel, de quien saldrían las 12 tribus de Israel, incluyendo la tribu de Judá, conocidos como judíos actualmente. Pero el conflicto del cual hablaremos hoy se relaciona con la situación entre los israelíes y los palestinos, la cual tuvo sus inicios durante la década de 1910 y fue intensificándose a partir de ese entonces. Así que las preguntas son, ¿qué fue lo que pasó con Palestina en el pasado reciente? ¿Cómo fueron los conflictos por los territorios a lo largo del siglo XX? ¿Y qué intentos hubo para frenar el derrame de sangre? Afortunadamente para ti, vamos a estar respondiendo esas dudas en este video. Para iniciar, hay que tener en cuenta que los británicos tenían mucho que prometer cuando se trataba de Palestina. Solo un año antes de la Declaración Balfour, los funcionarios británicos ya habían hecho un pacto secreto con los franceses sobre la posibilidad de repartirse los territorios árabes y quedarse con Palestina. Para empeorar las cosas, a principios de 1915, el gobierno británico fue un poco más lejos y prometió al jerife de la Meca, Hussein Ali, la soberanía sobre un estado árabe independiente que incluiría Palestina si se unía a una revuelta contra el dominio otomano. Hussein siguió esta propuesta e inició un levantamiento, dejando a los británicos con 3 promesas pendientes sobre la propiedad y autoridad sobre Palestina. Entonces Gran Bretaña decidió separar las instituciones para cristianos, judíos y musulmanes, con el fin de controlar a los residentes de Palestina con mayor eficacia. Desgraciadamente, este plan también puso en peligro la cooperación entre cristianos y musulmanes palestinos. De acuerdo con sus mandatos sobre el pueblo judío, empezaron a hacer todo lo posible para supuestamente facilitar la inmigración judía en condiciones adecuadas. El resultado fue un aumento masivo de la población judía en Palestina, llegando a ser más de 320.000 personas entre 1920 y 1938. Parecía que nada podía salir mal. Pero el miedo empezó a apoderarse de la creciente población judía de Palestina llegando a 1938. Estaban decididos a expandir su comunidad intentando comprar tierras a terratenientes no palestinos. Pero dentro de este movimiento, los campesinos palestinos que vivían y trabajaban en esas tierras fueron expulsados a la fuerza, dejándoles como única opción la opresión. Además, a finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, aumentaron las tensiones entre judíos y árabes palestinos por los desesperados intentos del pueblo israelí de reforzar la seguridad dentro de Palestina. La situación desató un inmenso nivel de ansiedad entre todos los grupos, que cada día se sentían más tensos entre sí. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Ya para la década de 1930, Palestina experimentó un auge sin precedentes del nacionalismo árabe. La revuelta palestina de 1936 sentó las bases de lo que pronto se convirtió en una guerra entre palestinos y colonos sionistas. Los levantamientos atrajeron rápidamente la atención de las fuerzas represivas, ya que las milicias judías, respaldadas por los británicos, sofocaron la revolución con tácticas opresivamente violentas. A pesar de ello, los británicos hicieron un libro blanco en el que pedían la creación de un Estado conjunto árabe y judío en Palestina en un plazo de 10 años, al mismo tiempo que limitaban los derechos de inmigración. La furia tras esta agresiva oleada de represalias era palpable en todas las orillas de Palestina y más allá de ellas, trastornando paisajes, cegando vidas y sembrando el pánico allá donde se aventuraban. Todos sintieron las ramificaciones de esta decisión. Los sionistas, desesperados por encontrar un refugio seguro mientras la Alemania nazi atacaba a los judíos en toda Europa, se sintieron horrorizados al ver que Gran Bretaña limitaba la inmigración judía cuando más la necesitaban. Mientras tanto, los palestinos árabes se enfrentaban a la espera de 10 eternos años hasta que pudieran albergar alguna esperanza de alcanzar la independencia. Pero luego llegaría la Segunda Guerra Mundial, la cual trajo una breve tregua a las tensiones en Palestina. Tanto europeos como árabes bajaron sus armas,
pero las hostilidades volvieron a estallar, obligando a Gran Bretaña a reconocer que ya no valía la pena continuar esforzándose por sus colonias. Eso les llevó a entregar Palestina a la dirección de las Naciones Unidas. La ansiedad que existía entre quienes estaban involucrados con el poder político se podía sentir en el aire, mientras se cruzaban los dedos rezando para que un desenlace pacífico pudiera surgir. Y así, para noviembre de 1947, las Naciones Unidas impusieron un plan para dividir Palestina en dos países, teniendo a un Estado árabe palestino y a un Estado judío. Se propusieron líneas de división, aunque nadie esperase que fuesen perfectas, ya que hacer tal división es un proceso complejo. Pero la situación no tardaría en volverse crítica de nuevo, pues al siguiente año terminaría estallando la conocida Guerra Árabe-Israelí, que enfrentó a israelíes y palestinos. El bando israelí fue el que prevaleció, y en 1949, tras un acuerdo de armisticio, se convirtieron en propietarios de un 33% más de tierra de la que se les había asignado, según el plan de partición de la ONU. La oscuridad se cernió sobre las aspiraciones de coexistencia, mientras la conmoción inundaba los corazones ante el aumento de la violencia. Eso, sin mencionar que se disminuían las esperanzas por alcanzar la paz en ambas partes. Tiempo después, en 1967, ocurriría la que fue conocida como la Guerra de los 6 días, un combate armado entre Israel y la República Árabe Unida. Pese a su corta duración, había muchas cosas en juego. Israel tenía la desventaja en cuanto a número, pero logró salir victorioso y tomó el control de porciones de tierra como Cisjordania, la Franja de Gaza, la península del Sinaí y los altos del Golán. Este drástico cambio en el status quo supuso una conmoción para todos los países implicados. En respuesta a este cambio territorial, la ONU emitió apresuradamente la Resolución 242. En esencia, esta resolución abogaba por tomar medidas para un acuerdo de paz entre Palestina e Israel, incluido el reconocimiento del derecho de cada país a la existencia y de que las políticas soberanas van más allá de hablar de ellas, tomando medidas tangibles al respecto, sobre todo en lo que se refiere al territorio ganado en la guerra por Israel, el cual debía ser reasignado o devuelto a sus legítimos propietarios. Pero los problemas estaban lejos de haber acabado allí. Pese a lo que muchos habían llegado a creer, no se consiguió una resolución pacífica completa basadas en las diferencias entre israelíes y palestinos. Y es que, no se había comprendido del todo el hecho de que no todos los palestinos son musulmanes. Existían grandes poblaciones cristianas que ya tenían establecidas sus creencias religiosas desde mucho antes de los cambios provocados por la guerra. En ese sentido, la palestinidad se basa más en la historia que en la religión, teniendo como mejor ejemplo todo el impresionante desarrollo de la Organización para la Liberación de Palestina, fundada en 1964. Para entrar en un poco más de contexto, la Organización para la Liberación de Palestina supervisaba unas fuerzas guerrilleras que eran famosas por sus violentas embestidas contra civiles, aunque también abogaba repetidamente por medios más diplomáticos para obtener un Estado palestino. Al mismo tiempo, el gobierno israelí inició un proceso sistemático de asentamientos judíos en los antiguos territorios palestinos. Más de 450.000 ciudadanos ocupan ahora estos asentamientos. Además, se calcula que unos 200.000 están poblando la región palestina de Jerusalén Este. Ahora bien, a finales de la década de 1980, los palestinos quisieron cuestionar a la autoridad israelí. Lo primero que hicieron fue boicotear los productos y los impuestos israelíes, lo que provocó una nueva escalada de las Fuerzas Armadas. Hamas nació de esta agitación política y fue pionero en los primeros atentados suicidas contra Israel y Palestina durante 1993. El gran apoyo popular a Hamas se debió a sus acciones militantes, combinadas con proyectos de bienestar social igualmente sagrados, que incluían escuelas, mezquitas y clínicas, colocados en las ciudades más pobres de Gaza. Había muchos asuntos que resolver para lograr un acuerdo entre palestinos e israelíes, pero todo era demasiado complejo como para pensar que una solución sencilla iba a bastar. El mundo ya estaba familiarizado con la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, pero esto no era más que el principio. En realidad,
hubo una serie de negociaciones impactantes que traerían en 1993 lo que ahora conocemos como los Acuerdos de Oslo. Más adelante, Oriente Próximo se vería completamente sorprendido cuando el primer ministro israelí, Ehud Barak, anunció su disposición a ceder un territorio reclamado durante mucho tiempo por Israel y vinculado a la ciudad vieja de Jerusalén. Sin embargo, las negociaciones acabaron fracasando y en septiembre se produciría una escalada. El candidato a primer ministro, Ariel Sharon, había reunido a 1000 guardias armados y los había hecho marchar hacia un importante lugar religioso para los musulmanes conocido como Mezquita de Al-Aqsa, uno de los 3 lugares más sagrados del Islam. El miedo se extendió inmediatamente entre la población palestina. Pronto surgieron protestas en toda Cisjordania con la esperanza de poner fin a la represión armada. Pero esto solo condujo a más violencia y las noticias mundiales cubrieron la aterradora Segunda Intifada, que se mantuvo fuerte durante los años siguientes. La desesperación aumentó hasta que en 2002, Israel anunció sus planes de construir un muro alrededor de Cisjordania en lo que denominó autodefensa de los civiles, pero fue una medida que se alejaba de las fronteras establecidas tras la división que siguió a la guerra de 1967. El trazado propuesto envolvía decenas de asentamientos israelíes en el lado jordano judío, lo que añadía más tensión a una situación aparentemente insostenible, porque fue interpretada como un acto de control político mediante violentas represiones. Esta oleada de tensión previa terminaría explotando en la marcha de Pascua de Betar Illit, donde se pudo ver a miles de guardias acercándose con una actitud amenazante al importante lugar para el judaísmo. Ya para 2005, tras el fallecimiento de Yasser Arafat y el aumento del poder de Hamas, Palestina terminó cayendo en un estado de división y desorganización. Durante la última década, Hamas ha lanzado numerosos ataques contra Israel, lo que ha provocado trágicas pérdidas entre la población del territorio palestino, incluidos los militantes. Miles de personas han perdido la vida innecesariamente en el caos de Oriente Próximo. La verdad es que el pánico puede sentirse en todo el mundo, aumentando con cada nueva acción tomada. El pueblo palestino exige no ser ignorado, especialmente después de tanto tiempo de lucha. Sin embargo, ambas partes en este conflicto se mantienen firmes en sus creencias, afirmando que solo responden a las provocaciones perpetradas por la otra parte. No obstante, una gran porción del conflicto refleja un fracaso constante de todos los grupos a la hora de comprender y apreciar realmente la legitimidad de las narrativas de los demás. Está claro que no es la primera vez que un Estado intenta aumentar y consolidar su territorio mediante la fuerza militar. Pero es esencial reconocer la legitimidad de la historia y la cultura de cada uno de los implicados. Ahora más que nunca es crucial reconocer el derecho de cada grupo a existir y encontrar un terreno común para avanzar juntos. Parece una guerra religiosa interminable que se prolonga despiadadamente sin ningún cierre ni vencedores. Pero hay quienes tratan de mantenerse esperanzados y optimistas, diciendo que, con una comprensión detallada y una actitud empática, se podrá llegar al fin de este prolongado conflicto. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.